Hola, ¿qué tal? Estamos hablando sobre la homosexualidad en el Perú antiguo. Definitivamente hay en parte una escasez de información respecto a las costumbres de los incas antes de la llegada de los españoles. En el libro de Sexualidad en el Perú, el doctor Fernández él mismo incluso indica que nos hemos limitado solamente a describir lo que los huacos eróticos, tejidos, etcétera, retrataban, más no hacer un profundo análisis de de las costumbres que ellos tenían, o de cómo ellos, de la visión que ellos tenían sobre la sexualidad, porque ellos veían la sexualidad como algo sagrado. Estaban despojados de los tabúes que aún ahora una sociedad como la nuestra la tiene. Por eso que los españoles llegan y se encuentran con una realidad diferente y lo que hacen es tratar de aplacar este tipo de conductas porque no las aceptan. En el caso de los incas era ver, ellos tenían el concepto de la sexualidad como algo mucho más sagrado. Ahora también habían palabras en el mismo quechua para retratar o dar a entender esto de no seas afeminado, etc. O sea, si había también cierta, de repente no la tolerancia al 100%, ¿no? Respecto a la homosexualidad, tenemos, probablemente haya sido mucho más aceptada que lo que es hoy, que lo que es hoy. O sea, los españoles llegaron y lo que trataron de hacer es aplacar todo tipo de prácticas sexuales que a ellos les parecía inadecuada debido a la religión que ellos profesan. Entonces es así que cambian muchas cosas. Ellos retratan a los incas o a los indígenas, como ellos los llaman, como que no tuvieran cultura, como que no tuvieran un mínimo de ética, leyes o normas éticas que a ellos les parecía correcto. Una muestra que de repente los incas eran mucho más, tenían mucho menos tabúes de lo que tenemos hoy en día, por ejemplo, son los huacos, ¿no? Los huacos eróticos. Mucha gente, o incluso los españoles, pensaban que eso era simplemente pornografía. Pero para los incas no era así, porque para los incas era algo sagrado. O sea, la función esta de poder reproducirse era algo sagrado, entonces ellos lo retrataban como lo que era para ellos. Los españoles llegaron, pensaron que esto era pornografía, en algunos casos destruyeron, otros pocos sobrevivieron, que son los que conocemos ahora, e impusieron una religión. Digamos, el Perú actualmente es mayoritariamente cristiano, pertenece a diferentes segmentos, pero es mayoritariamente cristiano, y esto hace pues que hoy ya la homosexualidad sea vista de otra manera, que haya normas éticas, convencionales de la actual sociedad que restringen o en todo caso discriminan a las personas que son homosexuales, ¿no? Bueno, para averiguar con más profundidad el tema de la homosexualidad y la homofobia en el Perú antiguo, con la llegada de los españoles, fuimos al Museo Larco, que es el museo del Perú que tiene más variedad de huacos eróticos, y entramos y preguntamos si podíamos filmar y nos dijeron que no estaba permitidas las cámaras, pero le preguntamos a un guía algunas preguntas y una de ellas fue una cosa que nos pareció muy extraño, que fue que apenas entramos habían millones de huacos, pero ninguno de ellos era entre personas del mismo sexo. Y nos pareció un poco extraño porque nosotros habíamos averiguado en internet y en libros que sí se habían encontrado huacos eróticos de personas del mismo sexo, pero
al buscarlo fue muy difícil encontrar esta clase de información porque al parecer era muy escasa y no entendíamos mucho por qué. Entonces le dijimos al guía que dónde estaban estos huacos y nos dijo que sí, que efectivamente sí se habían encontrado, pero muy pocos, a comparación de todos los que se habían encontrado de personas de diferentes sexos, o sea, mujeres y hombres, que son millones, y nos dijo que cuando llegaron los españoles destruyeron absolutamente, bueno, prácticamente todo lo que iba contra la religión católica, para así imponer su religión, imponer su pensamiento, imponer toda su cultura a la cultura inca. Entonces solo llegaron a sobrevivir muy pocos de estos huacos, pero sí, de todas maneras hubo, porque en la época incaica las prácticas homosexuales eran normales, no eran un tabú, eran parte de la cultura, no era mal visto, no, la gente, o sea, lo practicaba, no todo el mundo, lógicamente, sino los que de verdad tenían este tipo de inclinaciones y no eran juzgados, ni podían matarlos por eso, ni condenarlos, ni cualquiera de este tipo de crueldades y cosas irracionales. Y también se puede ver este tipo de rastros que hubo en otras épocas, actos homosexuales y eran normales en muchas culturas, no solo en la cultura incaica. Se puede ver por medio de pinturas o textiles o tallados en piedra, y esto nos da a entender y nos demuestra que sí era normal y que la homofobia nació por medio de todos los prejuicios que vienen con la religión. La política de reconocimiento se aplica actualmente para revalorar errores de conceptos de homosexualidad en el pasado. La política del reconocimiento actualmente está siendo un tema para revalorar los errores de repente de discriminación que tuvo en el Perú antiguo. Pero a base de lo hablado sobre la política del Perú antiguo, la política de reconocimiento actual no revalora la cultura homosexual en el país, más bien discrimina y aumentando la desigualdad social entre varios sectores económicos tal vez de algunas personas homosexuales. En base a la política del reconocimiento podemos decir que en el virreinato no se tuvo esa política de reconocimiento de una cultura extinta por los españoles, siendo la cultura inca. Entonces esa política de reconocimiento no se pudo aplicar en el virreinato ni se podrá aplicar sobre este ente de homosexualidad. La comunidad bivalente explica una diferencia entre justicia social y una diferencia económica también. Entonces, la relación que hay entre una comunidad bivalente y el concepto de homosexualidad es sumamente complicado relacionarlo. Más bien se puede relacionar desde un punto de justicia social, porque en el tipo de justicia social la homosexualidad siempre ha sido un tema de desinterés nacional. Actualmente se están promoviendo unos planes para mejorar este tipo de concepto que se tiene sobre los homosexuales, pero en el virreinato y en la antigüedad, en el virreinato más que todo siempre se rigió a un sistema religioso español que prohibía sesgos entre hombre y hombre o mujer, lo cual no ocurría en el sistema incaico, puesto que en el sistema incaico, en el sistema de culturas antiguas preincaicas, tenemos pruebas fehacientes de que la cultura homosexual entre los mismos géneros
era una cultura totalmente aceptable, con las pruebas de los huacos sexuales que tienen, y a base de esos huacos se explica bastante la sexualidad libre que puede haber en un sistema que la religión no está inmersa en su sistema político. Los efectos sociales de la intromisión de los españoles en el virreinato. En el virreinato nosotros teníamos un ente muy general en el tema de religión. Todos alababan a un sacerdote y ese sacerdote podía decidir hasta algunas veces un sistema de justicia. En el Perú los estudios sobre virreinatos y homosexualidad es mínima. Me he basado en un tema de Kaufman, del historiador Kaufman, para poder discernir un poco sobre este tema. Según Kaufman, en el virreinato los temas sexuales eran castigados algunas veces hasta con una pena de muerte. A base de esto se tiene pocas pruebas sobre una libre sexualidad, ¿no? Estamos aquí con el profesor Pierre Sandoval Castro. El profesor Pierre, tenemos una pregunta puntual hacia usted. ¿Cómo cree que los españoles cambiaron la perspectiva de la homosexualidad en el incanato? ¿Puede dar su punto de vista, por favor? Bueno, los españoles cuando llegaron acá tenían una fuerte influencia de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? España era un lugar regido por los reyes, no sé, estos eran los reyes católicos, entonces toda su cultura y su moral estaba dirigida por la Iglesia Católica, ¿no es cierto? En cambio acá no funcionaban por los incas, pero al ser dominados por los españoles adoptamos toda su moral, incluso no bajo pena de castigo. Y bueno, así, digamos, la homosexualidad en el Perú siempre ha sido algo mal visto y juzgado, ¿no es cierto? A pesar de que a veces ha sido natural incluso en sociedades mucho más antiguas. En Grecia era algo normal que se practicaba, ¿no es cierto? Y bueno, no, en el Perú nunca ha sido así, ¿no es cierto? Porque el Perú siempre ha sido un pueblo que, a pesar que ha tenido luego estados laicos, siempre ha sido, la influencia de la Iglesia es muy fuerte. La gente cree mucho en eso y tiende a creer que la moral está definida por la Iglesia. Ya, una pregunta más sería su punto de vista acerca de la unión civil en la actualidad, ¿no? Yo soy totalmente a favor de la unión civil, me parece que es algo que ya está tardando mucho en hacerse acá, ¿no es cierto? Y las personas tienen derecho a amar a quien crean conveniente que pueden amar, ¿no es cierto? Y deberían tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano a restablecer una relación con estas personas. Yo creo que falta un poco de información, la gente le tiene mucho miedo a este tema por el hecho de que es algo que viene culturalmente de padres a hijos, ¿no es cierto? Y nunca sé aquí hay un quiebre, ¿no es cierto? Yo me di cuenta en la universidad, yo no tenía muchas personas homosexuales en mi círculo, ¿no es cierto? Hasta que llegué a la universidad y tuve amigos y me di cuenta que era algo natural, que era algo normal, era lo más natural del mundo. Y bueno, es un momento de que la gente, digamos, quiebre con ese lazo que sus padres les establecen o el colegio o la iglesia les enseña a decir que eso está mal y se den cuenta que es algo normal, ¿no es cierto? Que esta generación es la encargada de aceptar a la unión civil y aceptar esos nuevos cambios. En algún momento los negros no se podían casar con mujeres blancas y ahora eso nos resulta absurdo, ¿no? En 20 años tal vez nos va a resultar absurdo que alguna vez pensamos que la gente del mismo sexo no podía casarse. Ya, muchas gracias, profesor. Nada.